Creo que el libro, el título, va más allá de esa anunciación que expone muy bien el doctor Ruiz. También habla sobre la educación. Y yo, por haber sido profesor de la universidad durante más de 25 años, pues me gustaría implementar lo que la filosofía que expone, educativa que expone el autor Luis de Guadalupe en torno a dicho personal. Y bueno, pues estamos de plácemes por presentar este producto que físicamente pues tiene sus cualidades, ¿no? Está en papel couché de buena calidad, 250 y tantas hojas, y la tipografía es ideal, que facilita la lectura y le da un carácter narrativo a lo largo de los 9 capítulos. Y por el otro lado, pues también está ilustrado, y esto hace amena la lectura, con fotografías en blanco y negro. Además es muy manejable, buen tamaño. Entonces creo que físicamente el texto es aceptable. Y bueno, en cuanto al contenido, su lectura pues resulta amena, ya que el doctor Luis, digamos, le da un carácter narrativo a lo largo, como mencioné, de los 9 capítulos, a través de los cuales va exponiendo la vida y la obra del personaje, ¿no? Vinculada a la estrecha amistad con el autor del libro, del maestro, como el mismo autor le denomina a lo largo de su obra, pero del maestro, no de grado académico, sino del maestro en el sentido clásico, ¿no? Del respetable, del que sabe, del sabio. Sin duda, el maestro tenía esas cualidades. Entonces, creo que esa nominación que le da a lo largo de su obra del maestro es aceptable, ¿no? Bien, la admiración del doctor Luis hacia el personaje y su obra la podemos sintetizar así, 9 capítulos, pero se lo voy a mencionar, ya que el autor pues, les va a hablar en torno a la obra, ¿no? Que es, por ejemplo, de su conocimiento del doctor Seara a través de sus obras sobre derecho y sus trabajos en torno al organismo de las Naciones Unidas, del inicio de su convivencia con dicho personaje, el conocimiento de la visión educativa y su nuevo modelo de universidad, el adiós definitiva del maestro por efecto de la pandemia del COVID, la búsqueda de los orígenes del doctor Modesto Seara en Ayaris, España, donde viajó el autor, y en torno al hermanamiento de Guajuapan con Ayaris y la preocupación del maestro Modesto por la catástrofe mundial. Ese es, a grandes rasgos, el contenido y la preocupación por escribir esta obra de su gran amigo, el doctor Luis de Guadalupe. Ahora bien, yo como profesor
siempre a enriquecerse, a nuevas ediciones, y seguramente que muchas cosas se le quedaron al doctor Luis en el tintero. Y a mí me gustaría un poco implementar esa filosofía educativa que el doctor Luis expone muy bien en el libro. Y bueno, pues con su permiso, doctor, me gustaría implementar algo que usted seguramente dejó en el tintero y que lo va a mejorar en algún momento, porque toda obra de tintero pues, está en la posibilidad de enriquecerse. Seguramente usted tiene muchos datos, por lo que me pude percatar a lo largo de toda la lectura que hice de la obra, ¿no? Yo les empezaré por una anécdota. Vamos a decirlo así. Una vez, allá en la universidad, cuando ejercía, estábamos como 3, 4, 5 profesores comentando hacia la falta de material bibliográfico para cumplir con nuestras labores. Y que mejor, en vez de estar pinta y pinta las banquetas, las paredes, deberían de comprar lo que se requería. Eso llegó a oídos del doctor. Del doctor Seara, que hay que admirarlo, tenía control y sabía ejercer el poder, y era necesario, porque si no ese proyecto se hubiera abortado. Pero además sabía ejercer su autoridad. También hay que reconocerlo, le gustaba el poder, ¿no? Bien, y en cierta ocasión, en una plática espontánea y a manera de réplica hacia mí, pues estábamos platicando, comentó lo siguiente, me acuerdo, nuestra universidad, estoy recordando ahora verdad, nuestra universidad siempre está presentable, pintada, arreglada, como si estuviera recién inaugurada o a punto de inaugurarse. Bien, las paredes no están pintarrajeadas, los baños limpios y sus paredes sin rayones ni palabras obscenas. Si se sorprendiera algún alumno rayando sus paredes, se le entregaría sus papeles inmediatamente. Y le dio una lección, debo de reconocerlo, concluyó: también se educa con la limpieza. Eso es importante, ¿no? Y bueno, así concluyó. Yo me dije, ándale, Nacho, por andar hablando. Buena lección, ¿eh? Esto era parte de su filosofía educativa: conocimiento, disciplina, orden y limpieza o pulcritud fueron la base de su educación y formación del alumnado. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que todas las instituciones de todos los niveles en Oaxaca siempre están pintarrajeadas, los baños, ¿no? Los baños, ¿por qué? Hizo énfasis el doctor. Les voy a contar un chiste, una anécdota que yo estudié en la facultad de Filosofía y Letras, los 3 grados, muchos años de estudiante, y también creo que muchos de post. Bueno, y una vez pues entré al baño de la facultad, como pintarrajeado, y con las palabras del doctor, bueno, pues sí tiene razón, ¿no? Y estábamos en ese momento de crisis, no recuerdo ese sexenio, pero por ahí estudié cosas interesantes, y recuerdo una frase que se me grabó: estando aquí sentado me puse a pensar con lo caro que está todo y a dónde viene a parar. Y ahí sí filosofaba, ¿no? Bueno, imagínense ustedes en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, el egresado debía de ser su propio patrón. Por eso se le formaba, y por sencillo que fuera su negocio, debía ser ordenado y pulcro, desde luego con servicio de excelencia, como
como se repite en el libro. Así se difundió una nueva visión de empresa para la sociedad oaxaqueña que tanta falta hace, ¿verdad? Muy bien. Y cierto es que el nuevo modelo respondía a los requerimientos del neoliberalismo. Son escuelas de corte neoliberal, pero el doctor Seara, como también lo comenta el doctor Ruiz en el libro, le imprimió un humanismo y su modelo propuesto buscando una formación del alumnado que fuese diferente a lo que la sociedad capitalista fomenta. ¿Qué fomenta el capitalismo y el neoliberalismo? El individualismo exacerbado, la insolidaridad, el materialismo y el egoísmo. Esa es la cualidad del mundo en que vivimos. ¿Y por qué en una escuela de perfil ingenieril y de negocios enseñar filosofía y el fomento de la lectura? El mismo doctor Seara me comentó, ya que yo fui el único profesor de filosofía que atendió grupos medio año después de que inició la institución, y lo hice durante muchos años, o varios años antes de que fuera creciendo la universidad. Y él, recuerdo varias frases de sus pláticas, o se me vienen a la memoria, y algo que me dijo: no queremos formar ingenieros de mente cuadrada, ni que no sepan escribir, sino desarrollar el gusto por la lectura. Por eso la lectura mensual o programas de lectura mensual y un pequeño resumen de 1 o 2 cuartillas se implantaron. Que se fomentara el gusto por la lectura y se buscase acercar a la cultura. Y la filosofía, para darle ese aspecto humanista y entender el desarrollo del saber a lo largo de la historia, su función y los fines al servicio de la especie humana. No quería ingenieros que solo supiesen de su campo, de su ramo, ni en el futuro matemáticos que solo supieran de matemáticas, sino una educación más integral. La filosofía y la lectura de novelas sería parte de un barniz cultural y humanista al alumnado y con vocación de servicio hacia la comunidad por donde fueran a trabajar. Ahora bien, su filosofía educativa no se circunscribió a Oaxaca, sino también a los migrantes, siendo en especial la Mixteca la región de mayor exclusión. Desde luego, también incluyendo a los mexicanos que por alguna razón viven o han migrado a los Estados Unidos. Y me encomendó en el año de 1999-2000 crear el plan de la licenciatura virtual en estudios mexicanos. Concibió la idea de formar profesionales para que sirvieran a la comunidad de origen mexicano en ese país y así revalorar su identidad, historia, lengua y valores culturales. Única forma de cohesionar y de solidarizar entre ellos. Única manera de penetrar culturalmente y única manera de enfrentarse al coloso del norte y de tener su avasallamiento cultural. Además de que la comunidad hispanohablante es la segunda minoría y se buscaría prestar tal servicio educativo. La batalla cultural era la respuesta, no con armas ni en lo económico, y creo
que sigue siendo algo incontestable. Y en cuanto a la cultura en Oaxaca y sus regiones, aquí considero la Semana de la Cultura Mixteca ha sido sustancial. Me permitiría hacer un breve historial, abusando un poquito de su paciencia. Un punto. Yo tuve relación con los integrantes llegando a Huajuapan hace más de 30 años, con los integrantes de la Academia de la Lengua Mixteca, Obedetrum Sabi, con visión integradora de las tres mixtecas, porque laboraban en Guerrero, Puebla y Oaxaca, buscando un criterio uniforme de lectoescritura. Y bueno, formamos después un grupo de amigos en Coahuapa, fundamos en el año 2000 la Asociación Cultural Mixteca y la creación de la revista cuatrimestral, de la cual fui fundador y director. Digo esto no porque quiero darle cebollazos, no, sino por lo que voy por la Semana de la Cultura Mixteca. La revista se llamó Tum Sabi, Palabra de la Lluvia, Historia y Cultura de la Nación Mixteca. Bien, exactamente, siguiendo el ejemplo de la Academia de la Lengua Mixteca, reunir a colaboradores de las tres mixtecas en diversos temas, logramos 9 números. Al doctor Modesto Seara se le ocurrió una brillante idea de hacer una semana cultural para inaugurar el nuevo auditorio. Él tenía una frase muy especial que decía: vamos a cacaraquear el huevo. ¿No es cierto? Vamos a cacaraquear el huevo. Y a veces eran buenos huevos, a veces más chicos, más grandes. Y uno que otro huevo, pero había que buscar recursos, porque estaba en desarrollo las universidades en Oaxaca y ese cargo que se echó, pues se necesitaba muchos recursos. Entonces, de alguna manera es justificable y es explicable la cacaraqueada de los huevos, ¿no? En fin. Y solo quería un solo festejo por motivo de la inauguración, con el enfoque y la filosofía cultural que aprendí de la Academia de la Lengua Mixteca y la publicación de la revista. Propuse este enfoque macrorregional donde participaban las tres mixtecas, y así se inició, invitando a las tres mixtecas, expositores, conferencistas, en fin, con integrantes de la Academia Mixteca y otros. Se llevó a cabo el programa con mucho éxito. Desde luego, el apoyo eficiente y puntual de la Vicerrectoría Administrativa, aquí representada en ese entonces por el vicerrector Javier José Santiago, y eso ayudó mucho, ¿no? Al frente de ella, pues fue muy eficiente su apoyo y puntual. También hay que reconocer que el apoyo logístico y la participación de la licenciada Reina fue también importante. Es decir, trabajadores, todos se movieron. En fin, porque hay que reconocer el trabajo y darle los créditos a quien se lo merece. Bien, desde luego, y el de solo una, como lo quería el doctor Seara, se prolongó en el tiempo. Recuerdo que yo entré a la oficina donde estaba la rectoría a hablar con el doctor Modesto, y le dije una mentira, que la gente pedía las conferencias, cosa que no era cierto, y que algunos nos habían dejado
que nos habían dejado escritos. Otros, como Martin Jansen, nunca nos dejaron escritos, sino solo grabaciones. Y pues, que bien podría hacerse un libro. Y entonces yo me pasé con los cassettes, los audios, tratando de armar los artículos que nos dejaron. Pero en fin, se le presentó el libro, él hizo el prólogo, yo hice la presentación. Y bueno, y como es bien sabido, el modelo lo replicó en otras universidades, en las subsecuentes, y en todo Oaxaca. Todo esto, yo me preguntaba, y bueno, no quiero abusar, pero bueno, yo me preguntaba, el sexenio pasado y un poco después, Oaxaca está de moda. ¿Por qué estará Oaxaca de moda? Y es un referente étnico-cultural para México y más allá de México. ¿Qué tanto por su parte influyó esa idea casual de don Modesto para la apreciación, valoración y fortalecimiento y recreación de los valores culturales del estado de Oaxaca? Desde mi punto de vista, creo que ha sido trascendente y lo he visto. Allá en México, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a alguien, ¿de dónde eres? No, pues, poblano, veracruzano, en su defecto chapaneco, pero oaxaqueño. Y mixteco era una vergüenza decir que era mixteco. Y mucho menos hablar de una nación mixteca. Y ahora veo con orgullo que del trabajo de la Academia de la Lengua Mixteca, de la Semana Cultural de todo Oaxaca, y otros trabajos que se han fomentado, como el doctor Luis, creo que ya los mixtecos sienten ese orgullo y esa identidad. Yo lo dejo hasta aquí porque tengo pues todavía teniendo la participación del maestro. Me reservo otro poquito de lo que escribí para por si hay preguntas vinculadas.